Ok, muchachos, ahora, en el paso número 4, ¿qué dice el paso 4 del criterio de la primera derivada? Adelante. Sustituimos dichas raíces en la función original para hallar las coordenadas. Ok, las coordenadas. En Sí. este caso, muchachos, ojo, cuando yo calculo las raíces de la primera derivada, el valor o valores que me arroja quiere decir, Nicole, que es el lugar donde puede haber máximos y mínimos o mínimos. No quiere decir, Nicole, que el valor que calcule ahí va a haber. Quiere decir que ahí es probable que haya. Que es una condición necesaria más no suficiente. El hecho de que me salga un valor o valores ahí no quiere decir que va a haber máximo mínimo. Quiere decir que ahí puede haber. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí. Ok. Siguiente punto. Dice, calcular las coordenadas. Yo ya sé que en el punto x igual a 2 tengo un mínimo. Ahora ocupo calcular su coordenada. ¿Cómo calculo su coordenada? Sustituyendo en la función original el valor de x igual a 2. Evaluar la función en x igual a 2. ¿Cuál es la función original aquí? ¿Cuál les dije yo que era la función original? X cuadrada menos 4x más 1. Exactamente, Nicole. La función que me dan al principio, a esa se le llama original. Cuando yo ya detecté que tengo máximo, mínimo los dos, en esa función sustituyo el valor de ese punto para encontrar la coordenada. Si sustituyo el 2 en x cuadrada menos 4x más 1, ¿cuánto me da? F de 2, ¿cuánto es? Me da Menos Menos 3. 3. menos 3. Por lo tanto, Ingrid, ¿en qué coordenada se va a encontrar el máximo, el mínimo ahí? ¿En x qué y y qué? 2, menos 3. Exactamente, Ingrid. 2, menos 3. Quiere decir que el punto mínimo va a estar en la parte de abajo, en el cuarto cuadrante. ¿Se entiende hasta ahorita? ¿Sí? Yes, sí. Excelente. Hasta Sí, ahorita se entiende el criterio de la primera derivada. O'Neill, ¿cómo estás? ¿Todo bien? todo bien, profe, gracias. Sí, Excelente. profe. Muchachos, vámonos con el criterio de la segunda. El de la segunda es para corroborar nada más lo que pasó en la primera. Pregunta, muchachos, si en ese punto tengo un mínimo yo, ¿qué concavidad voy a tener? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué concavidad Hacia, tengo si es un mínimo? ¿Mande? hacia arriba, hacia arriba. Exactamente, Guerra. Por lo tanto, la segunda derivada al sustituir el valor de lo de la primera, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Me tiene que dar positivo o negativo, Guerra? ¿Qué me tiene que dar? Positivo, ¿no? Exactamente, positivo. Con eso voy a corroborar yo, Guerra, que estoy en lo correcto. ¿Se entiende lo demás? Afirmativo. ¿Mandanil? Afírmale. Ah, ok. 10-4. Ok, ahora plebes, vámonos al siguiente. Dice que en el paso de la segunda derivada, dice el paso 3, que voy a sustituir los valores de la primera derivada, las raíces, en la segunda para ver cómo se comporta la segunda derivada. ¿Cuánto me dio la raíz de la primera derivada? ¿X igual a qué? En el paso 2. ¿Cuánto me dio? 2. 2, que es donde tenemos un mínimo, Nicole. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ese valor de 2, Nicole, que es la raíz de la primera derivada, lo voy a sustituir en la segunda derivada. Por lo tanto, ocupamos derivar nuevamente la función que me quedó, 2x menos 4. ¿Cuánto le derivaba de 2x menos 4? 2. Es 2. Entonces, voy a calcular entonces en f de x igual a 2, voy a calcular f de 2. Pero hay un detalle. ¿Qué pasa? Ya les enseñé yo límites. ¿Qué pasa cuando el límite? ¿Qué pasa con el límite de una constante? Cuando x tiene un valor. Es la constante. Es la constante porque no hay x donde sustituir. Si tengo f de x igual a 2 y pongo f de 2, pues siempre va a ser 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? No hay nada que sustituir. Por lo tanto,
f de 2 es igual a 2 positivo. ¿Qué signo tiene entonces la segunda derivada? ¿Qué signo me salió? ¿Me dio? Positivo. Por lo tanto, si es positivo, vayan a su tablita. Si es positivo, ¿qué concavidad tiene y qué dice que tenemos? Máximo, mínimo. Mínimo. Exactamente, Alfredo. Tenemos una concavidad hacia arriba y el signo de la segunda derivada es positivo. Por lo tanto, ahí realmente se corrobora que en el punto 2 menos 3 yo tengo un punto mínimo y tengo una concavidad hacia arriba. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que nos falta hacer, Guerra, para terminar el ejercicio? Es la de... La gráfica nada más, ¿ok? Sí, es Paso acá. 5. La gráfica. Muchachos, chequen por favor, busquen la gráfica de esa función x cuadrada menos 4x más 1 en las pantallas que les envié de GeoGebra. Búsquenla por favor. ¿En qué punto dice que está el mínimo? 2 menos 3. 2 menos 3, Abraham. ¿Dónde lo calculamos ahorita nosotros? ¿Coincide o no coincide? Sí. Excelente. Muchachos, aquí, si se dan cuenta, analicen la gráfica. Del 2 hacia la izquierda, ¿cómo dijimos que era el comportamiento de la curva? Era creciente o decreciente. Váyanse al punto número, inciso C, el intervalo de menos infinito a 2. Díganme, ¿cómo se comporta la curva de menos infinito a 2 antes de llegar al mínimo? ¿Cómo se comporta? Va decreciente. ¿Y qué dice el siguiente punto? Adelante, Guerra. ¿Cómo? Del 2 a la izquierda va bajando la curva, llega al mínimo y ¿qué pasa con él? De 2 a la derecha, ¿qué va a pasar con él? Empieza a subir, a crecer. Va a subir. Sí. Muchachos, se entiende cómo hacer la gráfica, la pueden hacer en GeoGebra, pero la explicación es esa. Donde está el mínimo o máximo, utilizo los intervalos para ver cómo se comporta la curva. Primero pongo el punto del mínimo o del máximo y después veo cómo se comporta la curva en los intervalos. Si va así, de un lado o del otro, o si va así. Yo utilicé la aplicación para que vean más rápido la gráfica, para que vean cómo se comporta. Que se comporta decreciente, llega al punto mínimo y después es creciente, por lo tanto pasa de menos a más. Existe una concavidad hacia arriba, por lo tanto, ahí, muchachos, existe un mínimo. Ayúdenme, plebes. Vamos a seguir el mismo procedimiento. Aquí lo importante, muchachos, es saber factorizar, Abraham, para sobre todo calcular raíces cuadráticas. Léame el ejercicio 2, por favor. X cúbica. Bueno, y es igual a x cúbica menos 3x más 2. Ok, Guerra, una pregunta. Esa ecuación es una ecuación cúbica. Por lo tanto, ¿qué puedo esperar yo? Si en una cuadrática puede haber un máximo o un mínimo, en una cúbica, ¿qué puede haber? Puede haber 1 y 1. Que haya 2. Exactamente, Alfredo. Puede ser, Alfredo, que haya un máximo, un mínimo, un máximo. ¿Ok? ¿Sale? ¿Se entiende? Ok, profesor. Para eso, muchachos, es como para tratar de adivinar qué puedo esperar yo. ¿Sale? Inclusive no puede haber nada si no hay cambio de signo. Pero en el punto que me salga a mí, ahí donde puede haber. Ahora sí, vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. ¿Qué dice el paso número 1? Derivar la función. Muchachos, como vamos a aplicar el de la segunda también, vamos a hacer de una vez los dos. ¿Ok? Primera y segunda, para tenerlos ya. Vamos adelante. Si la función es x cúbica menos 3x más 2, ¿cuánto es la primera derivada? 3x cuadrada menos 3x. 3x cuadrada menos 3. De una vez calculamos la segunda, Nicole. ¿Cuál es la segunda? 6x. 6x. Paso 2, Ingrid. El paso 2 dice, calcular las raíces de la primera derivada. Entonces, me quedó una ecuación cuadrática, Ingrid. ¿Cuántas raíces debe tener una ecuación cuadrática? ¿Cuántas soluciones? 2. Exactamente, Abraham. Va a tener 2. Aguas, muchachos. Ecuación lineal, x a la 1, una raíz. X a la 2, 2 raíces. X a la 3, 3 raíces. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale?
¿Ok? Entonces, hagamos esto. Para el paso número 2, este es el paso número 1. El paso número 2 es 3x cuadrada menos 3 igual a 0. Muchachos, ahí es una ecuación cuadrática incompleta. Se resuelve por despeje, ¿ok? Se resuelve por despeje, ¿saben? Entonces, para despejar el x cuadrada, me estorba el 3 y el menos 3. Primero quito el 3, sería 3x cuadrada igual a 3. X cuadrada es igual a 3 entre 3. X es igual a más menos raíz de 1, que entonces por lo tanto X va a ser igual a más menos 1. Recuerden que una raíz cuadrada tiene dos soluciones. Al sacar la raíz tienen que ponerle más menos. Si nada más le ponen un más, está mal, porque son dos raíces. ¿Ok? Lo que dice Nicole fue que como es una ecuación cuadrática, pues es una ecuación cuadrática, la tengo que resolver o por fórmula general o por tanteos. Cuando les falta un término se hacen por despeje. Cuando les falta el número se hacen por factorización, factor común. Al final, una raíz cuadrática, una ecuación cuadrática tiene dos raíces. Una más y otra menos. ¿Sale? Ahora, pregunta, Guerra. En el paso número 3, tengo que formar intervalos para ver cómo cambia la curva. Si crece, decrece, ¿qué pasa? Pregunta, si tengo dos raíces, más 1 y menos 1, ¿cuántos intervalos voy a tener? ¿Cuántos voy a tener? Exactamente, Luis. Si es una raíz, tengo dos intervalos. Si tengo dos raíces, voy a tener 3 intervalos. Ahora, voy a tomar un valor en cada intervalo, muchachos, y sustituir en la primera derivada. Si el valor me da positivo, la curva va a ser creciente. Creciente. Y si el valor es negativo, la curva va a salir. Va a ser decreciente. Ahora, muchachos, ¿qué valor les gusta tomar entre el intervalo de menos infinito y menos 1? ¿Qué valor tomamos? Menos 2. Tomamos menos 2. Entonces vamos a sustituir el menos 2, Nicole, en la primera derivada. Sería 3x cuadrada menos 3. Entonces voy a poner 3 por x cuadrada, que sería menos 2 al cuadrado. Sería 3 por menos 2 al cuadrado menos 3. ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? Es 4. 4 por 3, 12. 12 menos 3 me da más 9. Por lo tanto, muchachos, como me da positivo, en ese intervalo, ¿qué va a pasar con la curva? ¿Va a subir o va a bajar? Va a subir. Exactamente, entonces le pongo una flechita hacia arriba y positivo. ¿Qué creen que sucede en el siguiente intervalo de menos 1 a 1? Va a bajar. Va a bajar. Vamos viendo. Excelente. Eso es lo que quiero que piensen. ¿Qué puede pasar? Excelente. Vamos con el siguiente. De menos 1 a 1. ¿Qué valor tomamos de menos 1 a 1? 0. 0. Pues el 0. Entonces sería 3 por 0 al cuadrado menos 3. ¿Cuánto es 3 por 0 al cuadrado menos 3? Menos 3. Menos 3. Alfredo, me salió negativo, por lo tanto en ese intervalo, ¿cómo va a ser la curva? Para abajo. Exactamente. Recuerden que primero calculamos, Alfredo, si va para arriba o va para abajo. Ahorita vemos si es máximo o mínimo. Muchachos, ¿qué podemos esperar entonces de más 1 infinito? ¿Qué va a pasar con la curva? ¿Qué puede pasar? Va a crecer. Que suba. Vamos a ver. Entonces, ¿qué valor tomo en el intervalo de más 1 infinito? Tomo el 2, ¿verdad? Entonces sería 3 por 2 al cuadrado menos 3. ¿Cuánto es 3 por 2 al cuadrado menos 3? 9 igual que en el primero. 9 positivo, por lo tanto, ¿qué pasó con ese intervalo? ¿Cómo va la curva? Volvió a subir. Volvió a subir. Ahora, muchachos, si somos observadores, la curva, ¿cómo va a ir? Si se dan cuenta, va así y va así, como una onda senoidal. ¿Sí lo ven? De menos a más. Ok, chequen cómo va. La primera parte iría hacia arriba y la otra parte hacia abajo como una culebrita. ¿Sí lo ven?